Al inicio de cada año universitario, invertimos ingentes cantidades de tiempo en organizar el semestre. Pensamos que hemos dado con la organización perfecta, hasta que perdemos el control del año académico y nos vemos estudiando exámenes la noche anterior, sacrificando nuestra preciada salud mental, relaciones sociales y esas expectativas de cumplir con nuestros sueños. ¿Qué ha pasado con toda esa energía, esfuerzo, dedicación, trabajo que invertiste en organizar ese semestre perfecto a principios de año académico? ¿Cuál es la diferencia entre tu manera de organizar el semestre y mi manera? Una estrategia que me ha permitido clasificarme como uno de los mejores estudiantes de las mejores universidades del mundo, todo y siendo extranjero. Recibir becas para financiar mis estudios. Seguir creciendo mis proyectos de emprendimiento y mi canal de YouTube. Y seguir a diario con mis hábitos saludables o el dominio de 5 lenguas. La cruda realidad es que nunca nos han enseñado a cómo organizarnos de forma efectiva. Pero no te preocupes, estás en el lugar indicado. En el vídeo de hoy me encantaría compartir con vosotros mi estrategia secreta para organizar el semestre, el año académico de forma productiva y eficaz. Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrià Solà Pastor, amante del emprendimiento y estudiante en una triple carrera de Ciencias Políticas, Filosofía y Derecho en la Sorbona de París y en Columbia University en la ciudad de Nueva York. Y no, en el vídeo de hoy no os voy a hablar de cómo colorear vuestra agenda o qué subrayadores debes comprar. En el vídeo de hoy me encantaría compartir con vosotros mi rutina de estudio, 2 leyes de productividad, 2 técnicas de estudio secretas y más de 10 recomendaciones de apps que cambiarán tu vida y mucho, mucho más. Voy a organizar este vídeo en 2 pilares, mi workflow maestro y mi master plan semanal del progreso. Y la organización del año académico empieza con... Solemos cometer un gravísimo error. Priorizamos la teoría antes de perfeccionar la práctica. Me explico. Organizamos el semestre de forma calculada, detallada y precisa, sin antes tener una idea clara y sobre todo dominar cuál es nuestro workflow de trabajo, es decir, nuestra rutina de trabajo eficaz y productiva. Lo que nos evitará el principal problema que encontramos con la organización de nuestro año académico, que es perder el control del semestre rápidamente porque pasamos más tiempo de lo previsto con cada tarea. Antes de presentaros mi workflow maestro, es decir, esta rutina de estudio y de trabajo productiva y eficaz, me gustaría informaros de que muchas de las apps que recomendaré en unos instantes, apps que a mí personalmente me han cambiado mi vida, sobre todo en el aspecto productivo de forma radical, las podemos encontrar todas en un mismo lugar, que es Setup. Setup es un servicio de apps para resolver cualquier tarea y automatizar rutinas. Lo que más me gusta de Setup es que ofrece soluciones a todo el mundo. Desde profesores o estudiantes hasta empresarios, fotógrafos o gamers y mucho, mucho más, Setup con sus aplicaciones nos ofrece maneras no solo de aumentar de forma exponencial, radical nuestra productividad, sino también de encontrar soluciones innovadoras, ingeniosas a los problemas que puedan emerger durante nuestras rutinas de estudio o de trabajo. Y creo que por 9,99 € vale mucho más que la pena por las 230 apps que nos ofrece en su plataforma. Y yo considero que es una de las mejores inversiones que hice el año pasado y que continúo haciendo a día de hoy. Y como yo iba a recomendar estas aplicaciones, pues de todas formas, porque forman parte de mi rutina, de mi workflow maestro, pues he pedido a los chicos de Setup si tendrían algún tipo de descuento por mi maravillosa comunidad y ellos nos ofrecen un 50% si entráis con el link en la descripción a todo estudiante o profesor que suscriba esta plataforma este mismo mes. Así que os dejo el link en la descripción si estáis interesados. Este contenido no está sponsorizado, pero bueno, ya si queréis aprovecharlo, pues aquí está. Mi workflow maestro está compuesto de 3 etapas y pasamos a la primera, que es... Como yo tengo una memoria visual muy desarrollada, a mí me encanta hacer mind maps o mapas mentales. Y Setup nos ofrece MindNode, una aplicación que nos permite producir todo tipo de mapas mentales para recordar visualmente todo lo que estudiamos.
Estos mapas mentales no solo los utilizo para estudiar exámenes comunes o para redactar disertaciones, también los utilizo para los scripts de mis vídeos y estructurar las ideas y para estudiar los exámenes semestrales. Cuando se trata no solo de estructurar las ideas, sino también de redactar, como es el caso en mis disertaciones de filosofía, ciencias políticas o derecho, a mí me gusta hacerlo en Focus. Focus es una aplicación que nos ofrece una interfaz llamada modo Zen, que bloquea todo tipo de notificación y oculta cualquier distracción para que nosotros solo nos centremos en escribir. Ya sea usando la Cornell Technique o mi método maestro de producción de templates, que lo compartiré en el próximo vídeo en el canal, estaros atentos, yo utilizo esta aplicación para bloquear cualquier tipo de distracción. Y el siguiente paso es... Mis revisiones están basadas en dos técnicas de estudio esenciales, el Active Recall y la Spaced Repetition. El Active Recall es la revisión activa de la materia que queremos aprender, es decir, entrenándonos con ejercicios o con preguntas. La Spaced Repetition consiste en reducir tus sesiones de estudio en cortas sesiones de revisión repetidas de forma frecuente en el tiempo. Y Setup nos ofrece la app Studies, que nos permite crear las preguntas y respuestas para revisar nuestra materia con el Active Recall, y nos programa las revisiones con su inteligencia artificial a lo largo del tiempo para que revisemos con la Spaced Repetition. Nunca ha sido más fácil estudiar con estas dos técnicas de estudio. Es un problema común que yo encontraba. Cómo mezclo el Active Recall y la Spaced Repetition en una misma plataforma sin que sea muy forzado y artificial. Esta app nos lo permite hacer de forma mágica y armonizada. Una vez ya tengo determinada cuál es mi rutina de creación de disertaciones o rutina de creación de fichas de revisión o mind maps, y una vez ya tengo planteada cuál será mi estrategia de revisión, el tercer pilar es... Debes sacralizar tu espacio de estudio y convertirlo en un templo de la productividad. Escoger un lugar particular y acondicionarlo para que sea una atmósfera que te inspire productividad, trabajo y eficiencia. En ese espacio de estudio impoluto, ordenado y limpio, donde quedará prohibida la entrada de cualquier distracción como el teléfono móvil o la comida. Como muchos de nosotros trabajamos con el ordenador, es importantísimo tenerlo bien limpio y optimizado para que pueda rendir al máximo nivel. Es por eso que a mí me encanta utilizar una app de predilección muy famosa por sus grandes resultados, que es Clean My Mac. Esta app nos servirá para proteger y limpiar nuestro ordenador para optimizar su funcionamiento. Si trabajas con el ordenador, hay incluso otra maravillosa app que bloquea de forma radical, hardcore, cualquier distracción que pueda llamarte la atención y distraerte de ese proceso de creación o de estudio, que se llama Focus. Esta app tiene un modo hardcore que te impide abrir cualquier app o página web que hayas bloqueado durante el tiempo que tú le indiques. Lo que me encanta de esta app es que si por algún motivo te olvidas o quieres entrar de nuevo en esa app o en esa página web que bloqueaste, Focus te va a mostrar una pequeña quote inspiracional, motivacional, que te hará recordar por qué bloqueaste esa página en un primer momento. No hay mejor manera que estudiar que reproduciendo de forma ambiental sonidos que bloquean todo tipo de distracción sonora. Y yo utilizo la app Nozio. Esta app nos ayuda a reproducir todo tipo de sonidos que nos permitirán mantenernos en el estado de flow durante horas y horas sin cansarnos. Estas apps, todas ellas las podemos encontrar en Setup. Si las comprases de forma individual costarían muchísimo dinero, pero con Setup pues todo queda reducido a un precio muy asequible. Y además, si entras con el link en la descripción, tienes un 50% de descuento y una prueba gratuita. Puedes testearlas, probarlas, ver si te gustan, pero muy rápidamente verás los increíbles beneficios que puedan aportarte. Y una vez ya tenemos organizado cuál será nuestro workflow maestro, nuestra rutina de estudio, vamos al siguiente pilar, que es...
Cuando empezamos el año académico hay demasiadas cosas que tenemos que organizar o que tener en cuenta, pero todo se reduce a organizar de forma estratégica tus tareas roca y tus tareas viento. Las tareas roca son esas actividades que tú tienes que realizar sí o sí para irte a la cama tranquilo. Y me vas a decir, Adrià, ¿cómo identificamos estas tareas? Pues con la fabulosa regla de Pareto. El principio de Pareto se basa en que el 20% de las actividades que haces te ofrecen el 80% de tus resultados. Con esta simple regla te puedes preguntar, ¿cuáles son esas tareas que me acercan más a mis objetivos? ¿Cuáles son esas tareas que tengo que realizar cada día para progresar? Para que lo comprendáis mejor, las tareas roca son como los hábitos roca, es decir, hábitos que uno tiene que ejecutar sí o sí para sentirse bien con uno mismo. Por ejemplo, los míos es irme a la cama y despertarme siempre a la misma hora, a las 5:30 y a las 10 de la noche. Tomar mi ducha fría e irme a entrenar al gimnasio. Mi tarea roca sería asistir a todas las clases de la universidad y trabajar cada día al menos 4 horas en mis proyectos de emprendimiento. Si yo cumplo con estos hábitos roca, yo sé que mi jornada ha sido productiva y me siento cómodo conmigo mismo. Pues las tareas roca es exactamente lo mismo. Son esas tareas que tú vas a ejecutar para sentir que estás siempre progresando, que te estás quedando en el camino del progreso. Para yo mantener una especie de registro de seguimiento, yo utilizo la app Repeat. Esta app nos ayuda a mantener un seguimiento de todos los hábitos que tenemos que hacer cada día para sentirnos bien. No se trata de una to-do list, se trata de un habit tracker, que ayudará sobre todo a reducir tu ansiedad y a darte la sensación de que estás siempre progresando, mejorándote y desarrollándote. Y me dirás, sí, Adrià, pero ¿qué hacemos con todos esos imprevistos tan incómodos que surgen en medio de la jornada? Bien, harás blackout. Vacía tu mente de todas estas molestas distracciones anotándolas en un bloc de notas o en una aplicación muy útil como es SideNotes. Esta app, que la encontramos en Setup, es una extensión que nos permite escribir todo tipo de notas, distracciones, recuerdos y reflexiones, para que nosotros mantengamos un foco al 100% en realizar de forma efectiva las tareas roca. Y es importante vaciar nuestra mente de todo este ruido que solo afecta a nuestro rendimiento. Y tanto las tareas roca como las tareas viento las gestionaremos en Todas estas tareas las programaremos en nuestra agenda en forma de bloques de tiempo, usando la time blocking mientras utilizamos la Pomodoro Technique para ser lo más productivos posibles. Las dos técnicas que muy recientemente compartí en mi canal, exponiendo en 2 vídeos un análisis exhaustivo de sus detalles, pruebas científicas y cómo aplicarlas de forma efectiva. Y para eso vamos a evocar una segunda ley muy importante de productividad, que es la ley de Parkinson. El principio de Parkinson nos indica que la realización de una tarea se expandirá tanto como tiempo tengamos disponible o como tiempo le destinemos. Pero creo que todos siempre cometemos el mismo error. Dejamos hasta el final esas tareas tan importantes que tenemos porque procrastinamos o porque hay otras prioridades que nos llenan la cabeza, y para eso es importante tener recordatorios muy claros de esas importantes fechas. Y yo, para hacer esto posible, utilizo la app Moment. Una increíble app que nos indica cuánto llevamos progresando del año, de la semana, del mes y cuánto tiempo nos falta para llegar a esa deadline que tanto nos asusta. Esta app me ayuda muchísimo a organizarme de tal manera que no siento esa ansiedad, frustración, nervios, tensión a medida que se acerca la fecha, ya que como la tengo aquí presente gracias a esta app, gracias a Moment, de forma muy intuitiva, yo trabajo cada día para que no tenga que sufrir unos días antes en realizarla. Y una vez hemos estructurado nuestra rutina en bloques de tiempo, tendremos que limitar nuestras sesiones de estudio utilizando la Pomodoro Technique. Y para esto utilizaremos la maravillosa app Session. Esta app utiliza el método Pomodoro, que consiste
en limitar a cortos periodos de tiempo esas sesiones de trabajo con una corta pausa de 5 a 10 minutos. Session nos permite evaluar nuestra sesión de estudio y hacer un análisis general de nuestra productividad a lo largo del tiempo. A mí esta funcionalidad me encanta porque me ayuda muchísimo a hacer los checkpoints, es decir, puntos de control, que yo ya he establecido en mi rutina de forma religiosa. Estos checkpoints yo los organizo el primer día de cada mes, es decir, una vez mensual, y el domingo de cada semana, para organizar, para hacer una revisión de la semana. Eso me ayuda a, por ejemplo, si tengo ciertas tareas que no les he dedicado tanto tiempo, pues a repensar todos mis esfuerzos y redirigirlos, ¿por qué no?, en ejecutar esa tarea. Es una manera de mantener una especie de registro, de traquear mi progreso a lo largo del semestre para que no me sienta abrumado o ansioso cuando llegan los exámenes finales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría saber qué habéis pensado en los comentarios de mi rutina. Evidentemente todas las aplicaciones que os he presentado tienen reemplazantes, seguramente hay otras maneras de poder organizaros de esta manera, lo podéis hacer de forma más manual o incluso utilizar libretas. Hay muchísimas maneras, no se limita a eso, pero esas son mis recomendaciones, es mi rutina de estudio y espero que os sea 100% efectiva y que os ayude a obtener los resultados de vuestros sueños y sobre todo a no perder el control del semestre, que eso es lo importante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría pues agradeceros vuestra atención, vuestro tiempo y como siempre, si os gusta este contenido no olvidéis de darle like, de suscribiros, darle a la campanita para no perderos más contenido que os pueda ayudar, que sea de valor, y decirme en los comentarios qué habéis pensado, críticas constructivas, sugerencias o maneras que tenéis vosotros para precisamente eso, organizar vuestro tiempo. Muchas gracias por vuestra atención, os deseo un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo.